Muy buenas familia y sed bienvenidos un día más a este vuestro canal Caminando a la Cima. El día de hoy, en la sección política, vamos a estar hablando de dos noticias relacionadas con política española. La primera de ellas, la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales, y la segunda de ellas, quédate hasta el final del vídeo porque no lo he visto en televisión y la verdad que es una noticia impactante e importante. ¡Comenzamos! Como he dicho antes, el salario mínimo sube a 950 euros al mes, como podemos ver aquí en la noticia, tras el acuerdo entre gobierno, patronal y sindicatos. Al tratarse de 14 pagas al año, la subida situará el salario mínimo en 13.300 brutos anuales. También nos dice que va a afectar a más de 2 millones de trabajadores y, como he dicho al principio del vídeo, con carácter retroactivo a 1 de enero. La subida supone un 5,5% tras la subida el año pasado, como vemos aquí, de un 22,3%. Según economistas, esta nueva subida puede dificultar la empleabilidad a los trabajadores más afectados, ¿vale? A su juicio, serán jóvenes, extranjeros y los menos cualificados. Analistas del BBVA, en el análisis que han hecho del BBVA Research, estiman que la subida sustrajo en 2019 45.000 empleos. La subida del año pasado, a 900 euros al mes. Y también nos dice el sector hortofrutícola, advierte que la subida provocará una fuerte destrucción de empleo, ¿vale? Los enlaces a estas noticias os los dejaré aquí en la descripción. Pasamos a comentar lo que es la subida y las consecuencias que puede tener. Sí que es verdad que a corto plazo lo que es la subida puede tener buenos efectos, pero a medio y largo plazo, propios economistas lo están diciendo, va a tener consecuencias negativas en el empleo y tanto en el paro. ¿Por qué motivo? A ver, la empresa que ha hecho el COE no abarca a las pequeñas pymes. Por ejemplo, lo que son empleados domésticos han tenido, con la subida del 22,3% en 2019 y con esta subida que va a haber ahora en 2020, han tenido que o echar a las personas que tenían contratadas o rebajarles el tiempo de trabajo, rebajándoles también el sueldo para poder seguir cumpliendo con la ley, o directamente pues cobrar en negro. Eso es destrucción de empleo al fin y al cabo, ¿vale? Tengo pues personas mayores conocidas que han tenido que dejar la cuidadora porque no podían abarcarlo, lo que es esa subida que se produjo el salario mínimo interprofesional. Como también en la noticia que os he leído, en el sector hortofrutícola también va a verse afectado, lo estiman. ¿Por qué? Porque se está subiendo el salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta lo que es la productividad, ¿vale? Y no es solamente 50 euros de subida, de 900 a 950, porque para el empresario, para la persona que tiene que pagar, también tiene que pagar en los 950 más luego la cotización a la seguridad social, que también subió el año pasado una barbaridad. Entonces ya son costes acumulados para lo que es el empresario, con lo cual la subida no es únicamente de 50 euros. ¿A qué empresas afecta más esta subida? Pues no son a empresas grandes, a multinacionales, no, a donde afecta es a pequeñas y medianas empresas, pymes que no tengan más de 10 empleados bajo su nómina. ¿Por qué? Porque en este caso, si le suben lo que son los costes por trabajador de esta cantidad, van a tener o que disminuir gente o directamente no van a poder seguir abarcando, porque les está subiendo la presión fiscal y también les estás diciendo que tienen que pagar más a los trabajadores. La productividad no se va a ver reflejada con lo que es la subida, es decir, tendría que haber una correlación de productividad frente a subida de salario para que lo que son los empresarios y las pequeñas y medianas empresas, que son las que más afectadas se van a ver, tendría que subir tanto la productividad como lo que es el salario mínimo. Con lo cual, sí que es verdad que cuando el salario mínimo estaba en 600 o 700, creo recordar, la subida afectaba a un porcentaje muy pequeño dentro de lo que es la España que estaba trabajando. Pero con cada subida de lo que es el salario medio va a afectar a más porcentaje de trabajadores, con lo cual va a verse afectado mucho más empleos. Otra cosa sería si el salario mínimo se calculara por comunidades autónomas y no determinado para todo el país entero, porque no es lo mismo, como podemos ver en esta gráfica, del salario mínimo interprofesional frente a la media de la distribución salarial. No es lo mismo lo que es Extremadura como por ejemplo el País Vasco.
personas, a los empresarios que estén en este caso en Extremadura, les va a ser más complicado subir el salario mínimo interprofesional que en País Vasco, Madrid o Navarra, por ejemplo. Con lo cual se va a terminar destruyendo empleo a medio largo plazo, tiempo al tiempo. Ya solamente son 45.000 empleos destruidos con lo que es la subida del 2019 y seguimos subiendo. Y la previsión de este gobierno es que cuando acabe la legislatura es que esté en 1.200 euros. Vamos a ir viendo cómo se va a ir produciendo y los efectos que va a ir teniendo esta subida del salario mínimo. Oye, que ojalá salga todo bien, me calle en la boca y estas subidas del salario mínimo interprofesional sean espectaculares para todos, tanto como para empleados como para empresarios. Pero no va a ser así, no va a ser así, es que los números lo dicen. Si al empresario, quien tiene que crear empleo, le pones trabas para que se cree ese empleo, pues no va a tener liquidez para crear más empleos. En cambio, los que ya tuviera, pues o les tienen que reducir de jornada o les tienen que bajar el sueldo para entrar dentro de los límites, lo cual es imposible. Entonces, tanto para crear empleo como para sostener los empleos que ya tuviera en su ficha, le va a ser muchísimo más complicado al empresario poder hacer que se contrate más personas, poder agrandar eso, la empresa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que es el mercado. Si no hay demanda, si no tiene una productividad, si no va creciendo, no puede reinvertir en la empresa, que es lo que se reinvertiría para tener más contentos a los empleados, mejora de productividad y todo sería un carro. Eso es el mercado, amigo. Pero no, aquí, en este caso, pues no funciona así. No funciona así. Veremos a ver qué es lo que ocurre finalmente con los datos de la subida del salario mínimo. Que como he dicho antes, si sale todo bien, oye, chapó, genial y me han callado la boca. Pero vamos a remitirnos a los datos dentro de un tiempo. Vamos ahora con la otra noticia, esa que seguramente en la sexta no habrás escuchado, fijo. El escándalo de menores prostituidas en Baleares. ¿En dónde? En un centro de menores llamado IMAS, Institut Mallorquí de Afers Socials, que es lo que ha ocurrido aquí, que a mí me parece pues muy grave y sobre todo que no se haya dado ninguna explicación sobre esto y no se diga nada, es que no se escucha nada, solamente a través de las redes sociales e internet es donde se puede encontrar información sobre esto, porque yo en la televisión pública no he visto nada. Pues el centro IMAS resulta que se había solicitado ya en 2 ocasiones, la última en diciembre del año pasado, que se investigara, que se hiciera una auditoría para ver cosas que parecía que no funcionaban bien. La primera vez que se solicitó, con el apoyo de Ciudadanos, fue rechazado. Lo rechazaron el PSOE, MES, que es el grupo mallorquín que hay allí, y también votaron en contra los del PP. Y en esta última fue Vox, junto con Ciudadanos que lo apoyaba, quien quería investigar este centro, y pues votos en contra del PSOE y de MES y la abstención del PP. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha dado a conocer que en ese centro, en IMAS, había una red de prostitución de menores. Hay 16 casos ya en los cuales se prostituía a menores. No ha habido ni una declaración para aclarar esto del PSOE. No ha habido ni una declaración feminista o de Podemos no ha habido ninguna declaración feminista ni de Podemos para tachar esto. Silencio absoluto. ¿Lo vemos normal? ¿Lo vemos normal? Pues yo no lo veo normal. No sé cómo va a terminar esto, pero es increíble que no se haya oído nada, ni den explicaciones, ni haya nadie todavía que haya dimitido por esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quien controlaba ese centro de menores era quien gobernaba en coalición, y como he dicho es el PSOE, en MES, que es el partido mallorquín de allí, nacionalista. Entonces, que no se escuche esto, que se escuche hablar sobre la discusión del PIN parental, ahora el salario mínimo, mientras que también se oculta lo de Dolores Delgado como fiscal del Estado, lo de la subvención de Podemos, del régimen de Maduro, de Evo Morales. No sé.
hay tantas cosas que no me huelen nada bien de este gobierno que vamos a ver cómo terminamos. Y bueno, familia, pues hasta aquí el vídeo de hoy. No te olvides darle like si te ha gustado, comentar qué te ha parecido, suscribirte activando la campanita, compártelo con quien conozcas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!